Más que arquitectura. Con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción en una misma frecuencia. Kiss 97.7 te presenta Más que arquitectura. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidos a Más que Arquitectura en este 21 de agosto, noche tan fresca, ojalá siga así estos días para que podamos hacer algunas actividades en la calle. Un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez, Javier Alonso, un gusto estar contigo, man. ¿Qué dices? Te ríes de mi pronóstico, ¿ah? Sí, las actividades en la lluvia, en la noche. Así es. Pueden ser varias. Pues ya estamos aquí en Más que Arquitectura, Ángel Sánchez, como acabas de mencionar, ya estamos también en Facebook Live, nos pueden seguir. Por el video de @mascarquitectura nos pueden buscar. También les comentamos que nuestros ¿cómo se dice? Perdón. Nuestros podcasts ya están en Spotify, igual como Más que Arquitectura, y nuestro Instagram. Y agradecemos obviamente al Grupo CIPSE, aquí es 97.7, por este espacio que va a estar hasta las 9 de la noche hablando de arquitectura. Y hoy tenemos un tema bien interesante. Así es, man. Y bien, bueno, antes de meter el tema, tenemos con nosotros como invitado especial al arquitecto y doctor en historia, Raúl Rivero. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ángel, Javier, muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Muy contentos de tenerte. Como decías, Javier, el tema de hoy, bueno, es transformaciones de las ciudades y pueblos del siglo XIX. Es un poquito esta investigación de la arquitectura y estructura social de Yucatán que, vemos a través de los años, a veces a través de mitos, a veces a través de historias, pero cuando viene alguien como Raúl y nos platica este rollo comprobado, este rollo de perspectivas distintas y análisis que podemos ver de manera más objetiva cómo ha vivido la gente en la península, pues bueno, podemos desmentir algunas historias y vivir de manera pues, más enterada, ¿no? Hemos platicado en otros programas que así es, que la historia nos ayuda para eso, para vivir mejor el presente y entender cómo vamos a planear el futuro. Raúl, platícanos un poquito, ¿cómo se estructura tu práctica? ¿Hay parte de docencia, hay parte de investigación, hay arquitectura, hay de todo? Hay de todo, trato de combinar la arquitectura de los vivos con la arquitectura de los muertos, que a fin de cuentas es arquitectura que yo le llamo la arquitectura de los muertos, porque siempre es gratificante trabajar con clientes que no opinan mucho del proyecto, claro, porque ya vivieron en otra época, pero sin embargo es parte de ello, ¿no? Este artículo, la práctica profesional de la arquitectura, con la docencia y con la investigación justamente sobre arquitectura histórica, básicamente sobre siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Buenísimo. Excelente. Ahora, la docencia es un tema importante para ti, Raúl, porque bueno, actualmente tú das clases sobre administración de espacios restaurados, ¿no? Pero no precisamente en la carrera de arquitectura, sino en administración turística. ¿Cómo se da este enlace? ¿Por qué es tan importante esta disciplina y toda esta historia arquitectónica que has traído a través de tu investigación a esta otra disciplina? Sí, fíjate, eso a mí también me pareció muy interesante cuando se da esta situación, porque nosotros normalmente pensamos que historia de la arquitectura, los espacios históricos, los estudian los arquitectos, por conocer el vocabulario propio de la época, por llamar a los objetos arquitectónicos por su nombre. Sin embargo, cuando se me invita a dar estos cursos, la idea era ver qué se puede hacer con los espacios, porque nosotros normalmente pensamos en el proceso de intervención de un espacio desde toda la parte de la obra arquitectónica propiamente, claro. Pero la operación es fundamental y va el proyecto junto con lo mismo. Entonces es así como que se trata de ver la arquitectura no solo como lo que fue o como solo el espacio, sino también cómo se puede habilitar. Entonces, correcto, por eso es importante. Y dado que el sector turístico es lo que como que incide más en la arquitectura histórica, sí, de ahí es que se trata de generar también conciencia de decir, oye, esta casa no la tires, si la restauras puede valer mucho más. Buenísimo. Ahora, mencionas el aspecto turístico, el cual es uno de los más importantes y bueno, más usados, ¿no? Tiene mayor frecuencia en este campo, pero ¿qué otros campos hay de oportunidad para esta infraestructura restaurada que tenemos en la península? Bueno, de entrada yo creo los criterios que propone UNESCO creo que sí son muy válidos aquí, en el sentido de que una vivienda siempre, un lugar que fue una vivienda, su mejor uso que se le puede dar es una vivienda. Claro. Lo mismo una iglesia, porque a veces pensamos, ¿y qué puede ser una iglesia abandonada? Bueno, una iglesia
si vuelve a ser un espacio al culto, funciona fenomenal, ¿no? Entonces, sin embargo, pensar que la arquitectura histórica, nosotros siempre la pensamos en ofertar hacia el turismo, pero también espacios como ha ocurrido recientemente en nuestra ciudad, Claro. para nosotros De la eso ciudad, está ¿no? fabuloso. De los ciudadanos. O sea, hacer que nosotros regresemos al centro, porque si de lo contrario, conforme va pasando el tiempo, la arquitectura del siglo XX se vuelve arquitectura histórica. Y si nos vamos alejando más, vamos a llegar al progreso, vamos a llegar al Golfo de México, y van a quedar espacios deshabitados. Ok. Entonces, la idea de regresar a reutilizar la arquitectura histórica es fundamental, porque eso ayudaría incluso a que funcione bien la ciudad. Claro, digo, aunque sea con usos distintos a los usos iniciales, ¿no? Por ejemplo, las iglesias que se convierten en bibliotecas, que se convierten en comercios, por ejemplo, ¿no? Y esta infraestructura pues ya se vuelve mezclada. ¿Qué hay de esa línea de entendimiento? ¿Qué hay de ese approach? Bueno, sí, claro, pues lo vemos básicamente en los restaurantes, algunos comercios. La compatibilidad de uso realmente es mucho más versátil, y también ahí depende de la creatividad del arquitecto. Claro. Muchos colegas dicen, no, es que las restricciones con la arquitectura histórica nos limitan la creatividad. Y no es cierto, al contrario, tu creatividad la puedes explotar cuando tienes unas ciertas limitantes, que en lugar de decir, oye, que voy a hacer lo que yo quiera, no, es, puedo resolver el proyecto a pesar de estas limitantes. Claro. Bien. Y aprovecharlas, ¿no? Y bueno, que de eso sea un uso y sea un negocio, porque finalmente la restauración de la infraestructura pues cuesta, ¿no? Y el inversionista deberá de hacer algo con eso, ¿no, man? Así es, Ángel San. ¿Te acuerdas cuando estábamos estudiando? Habían comentarios del tema de las limitantes o los lineamientos, ¿no? Que siempre no puedes construir más de tanto porcentaje, o tienes un vecino así, o no puedes darle este uso. Las reglas del juego. Las reglas del juego, y se consideraban como intenciones de diseño, o como los lineamientos que definen la intención de diseño, porque a veces la intención es tan amplia, ¿no? Como que hago lo que quiera, que luego cuando te dicen, ¿sabes qué? Tienes esto y esto y esto, empieza a tener más estructura la idea, ¿no? Y ya empiezan a caer en cuenta ya formas, ya espacios, ¿no? Pues bueno, esos temas vamos a estar platicando el día de hoy con Raúl. Estén muy pendientes. Antes de irnos al corte, los dejamos con esta rola que se llama Diane Young de Vampire Weekend, de selección con el Junior. Los dejamos y regresamos con más que arquitectura. ¿Qué te pareció? Ah, muy padre, muy padre. Está relax, ¿no? Sí, Más que arquitectura. es la idea. Claro. Y entonces nos vamos con este rollo. All black. Es que está poca madre. Y es que no es mi idea. All Black. Oye, ¿y tú? ¿Qué onda? ¿Vienes? Estabas haciendo cosas malas. Sí, pues estoy en los juzgados, entonces. Pues claro. Ahora, está poca madre el enfoque de Raúl, man. Esto que vamos a tocar ahorita después del corte es... ¿Le bajas un poquito más? Es entender la historia a través de los espacios. A veces estamos acostumbrados a ver sobre documentos, ¿no? De crónicas, de investigaciones, de viajes, de exploradores, pero el enfoque, Raúl, que va hacia los espacios. El espacio no miente, ¿no? El arquitecto lo construido no miente. Y si el espacio medía X por Y, nos da un entendimiento de que la calidad de vida, la calidad espacial, pues generaba una buena dinámica, ¿no? Y no miente a que podemos encontrar otras cosas escritas. Entonces podemos desmentir algunas cosas, podemos relatar historias nuevas, y eso es lo chingón, ¿no? O sea, es poner en duda los escritos con el espacio construido. Los escritos, ¿no? O los mitos, ¿no? Sí, las historias que ya tomamos como buenas, nuestro entendimiento de las costumbres. Y esto aplicado en Yucatán con el tema de las leyendas, ¿hay algo, digo, es una pregunta, no es un tema, ¿no? O sea, hay algo, no sé, algún ejemplo? Por ejemplo, hay muchas leyendas, que si los alushas, que si el Huaychivo, que si, no sé, la verdad es que no me acuerdo, pero hay muchas leyendas aquí en nuestra tierra, ¿no? Y que de alguna manera esas leyendas se construyen en un espacio posiblemente inexistente, ¿no? Por ejemplo, los aluches con los cenotes, o, ¿sí me explico? Sí, o que le da vueltas cierto ser a los pozos, ¿no? Entonces siempre tienen un espacio construido, dependen de un espacio, una escena, ¿no? Para poderse dar, ¿no? Yo pienso en la casa del Huaycote en Yaxcabá. Ok. Que el Huaycote es el primo hermano del Huaychivo, pero es un Más brujo viejo, okay. que se convierte en pájaro. Okay. O sea, lo que cambia es que se vuelve ave. Pero la casa del señor mejor existe, ¿no? Es porque, ves, lo que podría ser una leyenda para el resto del estado en Yaxcabá está la casa del señor, porque el brujo realmente existió en algún momento de la historia.
Entonces, pues la casa y eso condiciona. Pero aparte la propia casa tiene una ubicación muy peculiar, porque además es una casa colonial fabulosa del siglo XVIII, de las pocas que se quedan en la península porque nadie la toca, porque está embrujada. Ok. ¿Cómo se llama? Huaycot. Huaycot. Hay quien lo escribe con C, quien lo escribe con K. Pero entonces tú te paras frente a la iglesia de Yaxcabá y está entre la iglesia y el cenote. Y lo decimos los espacios. La casa del Huaycot. Es increíble, ¿no? Y ahí son de todo, porque se presta para parador turístico. Claro. Ya. Y contar ¿Qué historias. hay ahorita de muertes y así? ¿Cómo se llama esta casa rosada que está en la 60, casi llegando? El Pinar. Ajá. No. Sí, el Pinar. Sí, el Pinar. Ok, que remodelaron y ahorita puedes entrar y hay tours y toda la cosa. ¿Qué hay de esta historia en la que una mujer que quedó loca murió en una de las habitaciones porque no había un tratamiento psiquiátrico para poder ayudarle y tal? ¿Sabes algo de eso? Mira, no sé, pero es lo más verosímil del mundo, ¿sabes? Porque para el siglo XIX lo más normal era que te manden al asilo, pero el asilo de locos era un contenedor de locos, no era un lugar donde rehabilitaban. O sea, no existía tratamiento te tiraban mental. allá nada más. Si, Claro. si estabas loco te encerraban, pero no te daban una pastilla para calmarte los nervios. Y si por la familia no se va a ver bien que te mandes a tu prima a pegar de gritos, y aparte el asilo allá está en la Isaias, o sea, todo el mundo veía a los locos pegar de gritos. Ya. Entonces, pues también era interesante que la gente, pues si tienen muchos cuartos, si tienes a la prima Los acelerada trepas, ahí, y no pasa nada, total. Pues es lo mismo Ya. tenerla allá que acá. Claro, pero lo pinta la leyenda urbana como algo así, tenebroso, ¿no? Pues si está enfermo, pues ahí está, ¿no? En su Claro. cuarto. Sí, pues nosotros hemos avanzado porque pues, si se te cruzan los cables, pues te tomas 2 pastillas y ya estás más tranquilo, pero en Claro. esa época, pues si tiene ganas de gritar, que grite todo lo que vaya a gritar, porque no hay mucho Claro, que se pueda hacer. claro. Ok. De ese tipo de cosas en la antigüedad debe ser terrible, ¿no? Debió haber sido muy terrible. Sí, el tratamiento de enfermedades de la cabeza, pues... ¿No? Y luego las posibles soluciones, para llegar a las soluciones de alguna manera más eficientes de ahora, tuvieron que pasar agresiones físicas y abusos. Sí, sí. O sea, de que se Y le pruebas quita- en y pruebas personas, de que y todo. choques eléctricos, que se morían a veces por una descarga electríca incontrolada para ver, Sí, claro. Claro, porque así para ver qué pasaba. sí evolucionó y era muy difícil de ver, o sea, así pues ni modo como experimentando con la gente, Sí. tratando, y has hecho todo el mundo lo hace hasta el día de hoy, ¿no? Si es una enfermedad media rara, con tal de que te cures, te inscribes en algún hospital de Houston, en algún tratamiento experimental, si te curas, qué bueno, y si no funcionó, pues no lo intentaste, porque de cualquier Claro. manera aquí te ibas a morir, Claro. ¿no? Sí, 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 así es. Digo, a conciencia es otra cosa, ¿no? Que Los de antes su era- época, bueno, es que cuando ya se te fue el avión, Pues sí, pobrecitos. Es un tema. Pues sí, fíjate que ahorita que empezamos a hablar del tema de los muertos, el tema de Yucatán, o sea, temas de estructura social de Yucatán y el patrimonio arquitectónico construido, se me vino a la mente ese tema de leyendas, ¿no? Y que toda la leyenda tiene un espacio en donde se desenvuelve o donde empieza a construirse Muchas esa de esas idea. leyendas... 20 Raúl, segundos. Muchas de esas leyendas se desarrollan durante la colonia, sí, ¿verdad? durante la colonia, también durante el siglo XIX. Ok, pero no previo a eso, ¿no? Porque muchas de esos son cuentos de la colonia para que los indígenas pues tuvieran miedo de algunas cuestiones, ¿no? Al revés, Ah, porque ok, para que los... fíjate, esas leyendas vienen de los pueblos y se oyen en Mérida. Ah, Claro, es porque tú tengas miedo. Eso que digas, me voy a ir a vivir a Mérida, no, te voy a no, chivo, güey. está el huechivo, Está el están los... huaycot. Exacto. Está el huaycot. Entro con mención. Vas. Y estamos de vuelta en Más que Arquitectura con el arquitecto Raúl Rivero, platicando sobre la transformación de las ciudades y pueblos del siglo XIX. Antes les voy a mencionar que en ángulo arquitectónico estamos ubicados en Avenida Líbano, calle 20 por 29, Colonia México, y este mes, hasta el último día del mes, tenemos el 15% de descuento en canceles de baño marca Castel, estos canceles templados para ducha, ¿no? Y el 10% de descuento en toda la marca Castel, hasta el 31 de agosto. Visítenos, ya saben, ángulo arquitectónico. A todo dar, man. Y bien, de vuelta contigo, Raúl. Entender la historia a través de los espacios, este enfoque distinto que platicas, ¿no? La arquitectura es un parámetro objetivo para entender condiciones de vida, actividades, estructuras sociales de la gente a través de la historia, ¿no?
¿Cuál es esta dinámica? ¿Cuál es este proceso con el cual analizas estas cosas? Tú dices, ¿cómo reconstruir la historia de un lugar a partir de los espacios? ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros podemos analizar y comprender la arquitectura incluso ahora. Vemos un restaurante, una tienda y más o menos con solo ver el espacio podemos saber qué vende y hasta el precio le puedes calcular, Claro. viendo los componentes espaciales. Pues lo mismo para la arquitectura histórica. Si nosotros podemos hacer el levantamiento tanto de sus medidas, fotográfico, y revisando sobre todo a detalle, podemos decir, oye, la calidad de este espacio es superior a otras. Entonces, si tengo 20 casas juntas y analizo la calidad de los espacios de esas 20 casas, puedo decir, oye, de estas 20 casas, las más afortunadas eran estas 3. Y eso puede ayudar a suponer, porque a fin de cuentas la historia siempre parte de esas suposiciones, a menos que volvamos en el tiempo, pero se puede decir, oye, estas tres familias estaban en una situación mejor que las otras 7 de estas 10 por las condiciones de la vivienda, y así revisando las propiedades del espacio, como si viajáramos en el tiempo y dijéramos, bueno, si yo regreso al pasado, ¿qué me estoy encontrando aquí? ¿Quién pudo haber vivido? ¿Cómo pudo haber vivido? Y eso más o menos, y aparte de lo que hemos platicado, la arquitectura miente menos que los documentos. Claro, pero puede mentir la arquitectura todavía, ¿no? Todavía miente en el sentido de que alguien podría fingir sus espacios, ¿no? Así es. Pero es un poquito más difícil porque es más cara. Claro. Es más caro mentir de esa manera. Ahora, esto nos puede dar un resultado, contar historias muy distintas a las que podemos encontrar en los libros, ¿no? O a las que podemos escuchar como mitos urbanos y cuestiones, estas historias heredadas. ¿Cómo funciona esta dualidad de historias con las que vivimos a veces? Bueno, en historia, porque aparte, pareciera que no, pero son disciplinas que suelen trabajar de manera paralela. Es decir, los colegas arquitectos suelen trabajar principalmente con los espacios y la información que te da los espacios. Pongo un ejemplo de alguna otra parte del país que recuerdo haberme topado con ambos casos. Por una parte, el investigador que estudiaba desde la arquitectura veía que era un edificio y decía del siglo XVIII. Y luego te topas con una carta que dice, cuando cayó esa casa la hicimos, y eso a mediados del 19, la hicimos exactamente como se veía antes. Entonces el colega, partiendo del análisis solo formal y constructivo, dedujo que era una construcción del 18. ¿Y así la restauró? Y así la manejaban. Okay. Pero cuando te encuentras la carta de que en el 19 se cayó, y la hacen igualita, dices, pues descubres que es una casa que es 100 años más joven de lo que creías. Claro. Entonces la arquitectura requería de la historia, pero también en el otro sentido. La historia a veces cuenta de todo y hace un poco de lado a la arquitectura. No la toma tan como fuente primaria, no como pasa en la arqueología. En la arqueología, como no hay documentos, te topas... requieren estudiar los espacios, pero en la historia durante muchas décadas se le hizo de lado y eso no como que cerra una visión. Entonces al juntarlo todo ayuda bastante. Correcto. Excelente. Ahora, hay otras fuentes, ¿no? No solo la arquitectura, también fuentes fidedignas, Raúl, como los archivos fotográficos, a veces como arquitectos, investigadores. Estamos acostumbrados a acudir, por ejemplo, al archivo guerra, ¿no? Y tomar de ahí características, cuestiones de vida, costumbres, pero hay otros archivos que vale la pena retomar y observar, analizar, que cuentan desde otra perspectiva las cosas, ¿no? Sí, es fundamental, y también la fotografía en sí misma es otra fuente material que también cuenta un montón, porque pues, podemos entender los espacios y no solo los espacios, quienes los utilizaban y todo. Es fantástico trabajar a partir de la fotografía histórica, si bien para el caso yucatanense lo más común es recurrir a la fototeca guerra, es la más común. Pues sí, es importante decir que hay otros repositorios de fotografías. Para mí es muy importante porque además ha sido parte de mi trayectoria laboral, de mi formación, colaborar con la colección fotográfica Wilhelm Schirm que resguarda la Universidad de Augsburgo en Alemania. Bien.
Wilhelm Schirr fue un fotógrafo fotoaficionado que en 1913 fotografió la ciudad de Mérida, Telchac, los alrededores. A modo turista, ¿no? A modo turista, eran sus fotos, como las que tomamos nosotros en nuestra vida cotidiana. Claro. Y entonces esas dan desde otro enfoque la vida cotidiana en la península. Y es fabuloso porque además son sus fotos. No trataban de tener un mensaje de campaña política o de publicidad. No eran de una administración, nada de eso. Eran como las fotos que tomamos nosotros ahora comúnmente. Pero claro, si nos volvemos en el tiempo, hace 115 años, pues no mucha gente tenía una cámara. Claro. Entonces esa colección fotográfica que está en línea, es pública, ayuda mucho también para poder repensar nuestros espacios y nuestra propia sociedad en general. Claro, buenísimo. Claro, o sea, la visión, ¿no? Como comentas, esa que es ambigua, que es desinteresada, ¿no? Es una fotografía desinteresada y también invita a que hagamos arquitectura desinteresada, ¿no? O sea, que tenga interés en solucionarle al usuario, pero que no tenga que ver con una campaña política, con una intención o con una corriente, ¿no? Así es, Sino así hacer es. arquitectura realmente. Al final de cuentas la arquitectura es testigo de su tiempo y con ese estilo de fotografía, con ese estilo de testigo solo turístico, pues lo podemos ver de manera más cruda, ¿no? Ahora mencionas, Raúl, un ejemplo muy bueno. Es la hacienda, ¿no? La hacienda del siglo XIX, la hacienda del siglo, bueno, ahorita mencionamos la época de tiempo, pero era una empresa, ¿no? Y tú dices, con solo ver una empresa y sus espacios podemos entender qué tanto valora a sus empleados. Esto va desde hoy, 2019, hasta hace todos los años, ¿no? A cualquier momento de ¿Cómo la podemos historia. entender la hacienda de esa manera? Sí, y eso es algo fabuloso. Fíjense, algo que me tocó trabajar, y eso con mis alumnos de algunas actividades que hemos tenido, varios me decían, porque así nace la idea, me decían, oye, ¿vas a hablar de las haciendas? Sí. ¿Y vas a hablar mal de mis abuelos? Porque mis abuelos eran incapaces de hacer todo eso que cuentan, que hacían y todo. Y muchos de mis alumnos, sobre todo los talleres para adultos mayores, luego comentan y dicen, yo recuerdo cuando íbamos a la hacienda y entre lo que aparece en los libros de historia, no coincide. Y decíamos, bueno, ¿qué puede ser más objetivo que el propio edificio? Y yo siempre digo, por ejemplo, un espacio bien ventilado, porque que lo es, bueno, es mucho más generoso que un espacio todo encerrado. Y todo lo vemos hoy en día. Un espacio que ofrece estacionamientos sanitarios y que sus empleados funcionan muy bien. Bueno, eso habla mucho del espacio, ¿no? En cuanto a cómo la arquitectura, la distribución, el propio programa de arquitectónico que compone un edificio te puede decir, bueno, ¿qué pasa ahí, no? Correcto. Bien, Raúl. ¿Qué actividades se daban, no? Claro. Ahora, Raúl, ¿qué hay? Digo, pregunta random. ¿Qué hay del concepto atemporalidad de la arquitectura o arquitectura atemporal? Ahorita estamos hablando de que la arquitectura nos habla desde Es un testigo de su tiempo. ¿no? Pero ¿qué hay del concepto de la temporalidad de la arquitectura? Yo más bien creo que la arquitectura va sumando el tiempo, como un cuerpo que se va cansando, que va envejeciendo, que va adquiriendo cicatrices, que se va rejuveneciendo en algún momento. Y entonces esa suma es el espíritu de la Carta de Venecia, que sin más de 54 años de existir, muchos colegas no lo entienden y todavía te preguntan, porque es de lo más común del mundo, ¿trabajas arquitectura histórica? Sí. ¿Y esta casa de qué año es? Pues del 2019, porque sigue en pie. No, pero ¿en qué año se hizo? Ok, pues Claro. este cuarto se hizo hace 400 años, este hace 300, porque ha ido cambiando. Y esa ventana se puso hace 30 años, etcétera, ¿no? Claro, así es. Pero es la suma de todo. Entonces, si así la vemos, así podemos leerla también. Correcto. Ahora, hay veces que se utiliza la temporalidad como un concepto, ¿no? Diciendo, pretendemos No va hacer a pertenecer a diseño. ninguna época, dices, ¿no? Así es, como que queremos hacer algún diseño que sea atemporal, o sea, que se sienta vigente por los próximos años. Es un invento. Digo, eso, es ¿no? un invento verbal, yo creo, ¿no? Pero esto en arquitectura, traduciendo la arquitectura ya conceptos arquitectónicos, ¿esto es posible o no es posible hacer arquitectura temporal? Medianamente es posible porque hay algunos elementos arquitectónicos que al parecer le gusta a todo mundo con el paso de los siglos. Y la clásica columna dórica o los tejados, y vemos que pasan las décadas y se siguen usando. Y es algo que en nuestra cultura occidental está tan arraigado que a todo mundo le gusta. Así es. Entonces eso lo vemos y son algunos elementos que siempre se ponen y están ahí porque a la gente le gusta, o sea, lo pide el cliente. De hecho, yo creo que también les pasa. Son cosas que uno no quisiera poner
y te lo está pidiendo el cliente, pues es que yo siento que aquí le pegaría, pero porque es algo que ya por los medios, por todo, o sea, ya estamos como preconfigurados a decir, estas cosas qué bonitas están, ¿no? Claro. Es Porque como- son de gusto general, Claro, ¿no? o por ejemplo, una cabaña, vamos a lo más básico, una cabaña en el monte, en el campo, ¿sí? Una cabaña de madera. Nunca va a pasar de moda una cabaña de madera, ¿no? Así es. Una casa maya, imposible que pase de moda, ¿no? Podemos llamarle tal vez no atemporal, sino estilos clásicos contemporáneos, ¿no? Porque dentro de 200 años posiblemente ya esto sea otra cosa, ¿no? O sea, olvidada. Bueno, lo vernáculo sí tiene esa temporalidad. También está un poco restringido dónde queda. Sí, la cabaña claro. en el bosque, la palapa en la playa, etcétera. claro. Pero el iglú en el polo. Pero eso sí tiene cierta temporalidad, pero porque responde mucho a su medio. Claro. Entonces va a permanecer vigente siempre y cuando responda a su medio. Y aparte suele no ser un medio urbano en el cual nosotros podamos tener un diseño high-tech de constructivista, minimalista, sino que, claro, porque de entrada los sistemas constructivos, los materiales, la mano de obra, se vuelve más limitado, ¿no? Entonces ahí sí podría darse, pero en las ciudades o en las ciudades, incluso los pueblos más grandes, pues ya se va transformando porque tenemos acceso a los materiales y a esta evolución. Así es. Buenísimo. Claro. Nos quedamos con esta idea. Vamos a un corte y regresamos con más que arquitectura. Vientos. Entonces, entro con Jefe Sevilla. Sí, ¿sabes qué ese rollo que mencionas, man? Sí, eso es un concepto chiflado, decir que tu arquitectura no va a pertenecer a ninguna, época, porque está construida en una época. O sea, pero y está tiene un interesante- material de una época, y si se hace con block, o sea, ya... Está interesante o sea, desmembrarlo desde- porque es un concepto muy utilizado últimamente. Porque ¿qué es lo que todo el mundo quiere? No seguir ningún estilo, ¿no? O no pasar de moda, más bien, ¿no? ¿Quieres Oye, quedarte en ¿tú el qué tiempo? quieres? O sea, tú le preguntas a cualquiera ahorita, gallazo de la arquitectura, y te dice, no, mi arquitectura Gallo, yo no la quiero hacer para que pase de moda, o que mi arquitectura es estilo tal. Mi arquitectura no es ningún estilo, mi arquitectura es una respuesta. Sí, güey. ¿Y cómo te dices que mi arquitectura es atemporal? Sí, sí. Ya me entendiste. No, o sea, hasta con el ¿qué? inodoro que Cuéntanos, usa, ya oye. sabes de qué Claro, año es. así es correcto. Sí, nos mandan saludos, Raúl, a ver, De Diana Rodríguez Martínez, saludo maestro Raúl. saludos, Saludos, Dianita. Lorena Herrera, mis respetos para ti, Raúl. Vámonos. Lorena Herrera. Aquiles González. Aquiles, saludos, un Ángel saludo, Javier. man. ¿Qué onda, Qué Aquiles? gusto, qué gusto. Saludos. José Luis Pérez, saludos, Arquis. Inge, saludos Inge. muy especiales hasta la Ciudad de México. Roberto Roa, la arquitectura maya fuera de su tiempo. Ok. Y Que nos cuente más, que nos explique más eso de arquitectura me ofreció tiempo, Pero qué onda. pero desde qué perspectiva o concepto. igual anda por aquí Adriana Soberanis, María José, Saludos a él, sí, claro. Aide Solís Cabrera, Ajá. Saludos. Deidre Ruiz, Saludos. Oye, qué Lady bueno. del Carmen, Saludos, Lady. Helmi Gil, Patricia Peña, Mi mamá. Saludos, tía. Saludos. Carlos Peliche Carlos, saludos, Penichón. y Paulina Peliche. C. Paulina C. Pues ¿Quién saludos, es, ¿quién es Paulina. Carlos Peliche? Nada, Peliche. Me lo ve todos los días, ya te confunde su apellido. Oye, Raúl, a todo dar. Bien, pues regresamos con este rollo de los ejemplos concretos de esta investigación, ¿no? Nos vamos primero con la vivienda de los trabajadores en la época de las haciendas. Raúl menciona que esto de las condiciones de esclavitud, condiciones precarias, no tanto. O sea, tú ves la calidad espacial de estos espacios y dices, oye, a todo dar, una vivienda Infonavit de hoy en día, No. una vivienda de esas. No, para nada. Güey. Entonces, ¿dónde está la esclavitud? ¿Dónde está este rollo de vivir como en la cárcel? Nos sale de esta 20 segundos. como mito urbano, ¿no? No, es que también tiene mucho que ver con cómo vendes el espacio hoy en día y cómo no se vendía hace muchos Antes, años. ¿no? sí, pero además cómo lo tienes satanizado hoy, el de antes y el de hoy es Claro Es que peor. peor. el de hoy es digno, entre comillas, claro, ya es realmente peor.
Estamos de vuelta en Más que Arquitectura y seguimos ya con un bloque, creo que el último bloque, ¿no, Ángel San? Penúltimo. No nos vas a cortar el programa, nos queda todavía, vamos a la mitad. Bloque. Nos quedan ganas y nos queda energía. Pensé que ya estaba sacando al Junior. Espera todavía. Estamos con el arquitecto Raúl Rivero. Transformación de ciudades y pueblos del siglo XIX es el tema que nos atañe el día de hoy. Y antes de regresar a los temas, Raúl, vamos a mencionar que Jefe Sevilla es la empresa líder en el ramo de la infraestructura para la construcción, como andamiaje, drenaje pluvial y alcantarillado. Grupo Ferretero Sevilla, GF Sevilla. Buenísimo. Y bien, Raúl, regresando al tema, ejemplos en concreto de esta investigación de la historia, estructuras sociales y jerarquías a través de los espacios, nos vamos con las viviendas de trabajadores en la época de las haciendas. Hoy en día tenemos de alguna manera satanizadas las condiciones en las que vivía la gente como trabajadores en las haciendas, pero la realidad nos pinta otra cosa. ¿Qué tenemos? Bueno, les cuento de dónde nace la idea. En 1905 se da una serie de litigios y los trabajadores de la hacienda Ixcumpich, todo el mundo ubica Ixcumpich, cuentan ellos mismos cómo vivían en la hacienda. Claro. Y de sus propios testimonios se pueden inferir dos cosas. Dos espacios les fascinaban. Y eso se podía traspolar a otros casos. Sus viviendas y la capilla como espacio de sociabilidad. Bien. Pero si nos centramos en la vivienda, hay que decir que esta vivienda era bastante generosa. Okay. En cuanto a sus espacios. Sí. Y no es que lo diga uno en el siglo XXI, sino que ves los metros cuadrados que tenían, incluso hasta los metros lineales para colgar la hamaca. Bien. Es distinto, porque entonces una vivienda de esa época con 420 queda perfecto porque es la medida para colgar la hamaca con brazos, como se hacía originalmente. En cambio, ahora el reglamento de construcciones que te permite 330 más o menos, pues ya no puedes colgar con brazos o tienes que poner chueca la hamaca. Una casa que vas a pagar 30 años además. En cambio, en esa época eran viviendas que el patrón ofrecía como prestación a sus mejores empleados. Claro. Entonces, eso es por poner un caso, ¿no? La vivienda en sí misma mucho más generosa y más aún si se comparara con la vivienda que dan ahora las cuestiones sociales. Además, destacas mejores empleados porque hay que poner sobre la mesa, no eran las mismas condiciones para todos los trabajadores, ¿no? Esto a modo de empresa, pues había mejores condiciones para el más chambeador, ¿no? Para el más productivo. Se trabajaba de una manera, menciona Raúl, que hoy para los arquitectos, constructores, en nos hace familiar, es la manera del destajo, y pues el que más chambeara, pues más ganaba, ¿no? Entonces, no es que hubiera un favoritismo, pudiese ser, pero era un tema de producción, ¿no? Eso es y siempre lo digo, en la industria de la construcción lo entendemos mejor, por decir, bueno, porque hay quien dice, es una injusticia. No, yo no le encuentro la injusticia. El que trabaja más cobra más. Claro. Y el que trabaja menos, pues, pero está tasado igual, ¿no? Y van a decir, pues, es que te tienes que esforzar más para cobrar más, eso con todo en la vida, ¿no? O sea, claro. Pero sí son esas condiciones las que iban más o menos orientando la situación de la época. Correcto. Así es. Fíjate, Ángel San, que ahorita con el tema de la vivienda, o sea, de las vivienderas que tienen este tipo de situación. De módulo, ¿no? De módulo que estamos comentando. Creo que también obedece a una situación de demanda de mercado, ¿no? Que aunque lo podemos comparar desde el privilegio del espacio, hoy en día no solamente rige el espacio, sino también rige la cuestión económica y el precio de la tierra, claro, ¿no? Si nosotros tuviéramos un terreno de 5 hectáreas donde en el centro está nuestra casa y tenemos para poner 8 casitas a nuestro alrededor, nosotros de manera individual, independiente, vamos a decidir las condiciones de esa arquitectura, ¿no? Pero la viviendera hoy en día obedece a una situación de mercado, ¿sí? Bueno, y de industrialización y producción de la vivienda, ¿no? Pero en ese entonces, Raúl, la producción de la vivienda, ¿cómo se generaba? ¿En base a qué necesidad o cuál era la demanda? ¿Era para todos los trabajadores? ¿Se otorgaba de manera instantánea al momento que los trabajadores entraban a las haciendas? ¿Cómo funcionaba? No necesariamente. Hay que considerar que también eso es algo que podemos identificar en el trabajo diario. Había que retener a los trabajadores mejor capacitados. Sí. Porque lo peor que te podía pasar era que un buen trabajador se fuera a la competencia.
Claro. Eso era gravísimo, cualquiera de nosotros nos da en la torre eso, o sea, tus buenos trabajadores se vayan con la competencia es doblemente malo. Entonces la vivienda era una prestación muy buena para hacer que se sientan parte de la empresa, se sientan en casa. Habían otras prestaciones, las propias fiestas de los santos, que a mucha gente ni le interesaban los santos, sino la fiesta que se pegaba a ello. Claro, y decir, ¿cómo puedo hacer para que? Como hoy en día. ¿Cómo puedo hacer que no me quede? La idea era cómo hacer que la gente se quedara, se sintiera parte, porque bueno, no porque te podían ofrecer más sueldo, pero algunas condiciones de vida que te ayudaran. Que también sí habían empleados que eran bastante maltratados, sí, porque tampoco nadie quiere retener a los malos empleados, ¿no? Claro. Pero era una situación también en la que se daba ese compadrazgo y llevaban a bautizar a los hijos de los trabajadores, los patrones, claro. Y todos eran ya como una gran familia. Y eso sí, una cosa dinámica rara, okay. En el cual no estamos como con las horas de trabajo, porque a fin de cuentas, muchos complejos actuales incluso, no es nada raro que haya gente que vive cerca al lugar del que trabaja. Claro. Y antes era mucho más común. Y esto nos habla de actividades sociales, ¿no? Por ejemplo, comentas, había una comida en especial los fines de semana, los domingos, me parece, entre los patrones y los trabajadores de la hacienda. Y eran momentos de convivencia, ¿no? Cuando hablamos de hacienda y patrones y trabajadores, no nos imaginamos muchas veces estas historias de convivencia, de buena... De integración. De integración, ¿no? Sí, les comentaba de la vivienda, pero también de la capilla. Entonces, sí. Era lo más normal del mundo, no en todos los casos. Por eso podemos ver, porque además partimos de que de lo que queda de los espacios nos puede ayudar a entender lo otro. Cuando vemos esta capilla con sus grandes atrios, pensamos que se da también a partir del testimonio de los Ishkumpich, esos que terminando la misa de la mañana del domingo, donde iba todo mundo, se sentaban a comer galletitas con café, una especie de desayuno, okay. Entendido de que en su época era una cosa gravísima ir a misa desayunado, porque habías roto el ayuno, claro. Por eso era desayuno. Entonces ese desayuno que se sirve después de haber guardado el ayuno para poder haber ido a misa, era una gran convivencia. Bien. Que se valoraba mucho. Y decir también que no quedaba ahí, sino que acabando esa convivencia, la gente se iba a Mérida, a Chuburná, a otros lados, a dar la vuelta, ¿no? Claro. Y eso también rompe mucho la idea de esa gente encerrada, como en los barcos de las películas que estaban remando, claro. Todos encerrados. Exacto. Sino era gente que daba la vuelta, ¿no? Iba y venía a los pueblos y lugares cercanos, ¿no? Y hemos platicado anteriormente también que la ciudad está muy conectada, ¿no? También hay un concepto que podemos tocar en el siguiente bloque, que es el tema de la tienda de raya, ¿no? Y cómo esta obligaba de cierta manera a pertenecer a un grupo de trabajo, ¿no? Así es, pues vamos a platicar de eso. Regresando al corte, nos quedamos con esta rola que se llama Spirit in the Sky de Doctor and the Medics. Los dejamos y regresamos con más arquitectura. Dice Raúl que la tienda de raya, ¿no? Como vemos, y le digo, es que lo impresionante es que lo hemos platicado en el programa, que pues si ha platicado la gente que solamente con la moneda de la hacienda podías consumir dentro de la hacienda, pues eras un esclavo de ese comercio de alguna manera, ¿no? Como hoy eres esclavo de tu economía. Pero no, hay evidencia de trabajadores de haciendas comprando en otros pueblos, en comunidades cercanas. Entonces, a ver, pues no era esta economía tan cuadrada, ¿no? Sino que tenía más soltura, tenía esta actividad diversa. Yo, sinceramente, creo que depende mucho. Digo, pues no llores. Perdón, es que me agarra el sentimiento cuando hablamos de eso. No, yo siento que tiene mucho que ver con el nivel, ¿no? Porque fíjate, si esto lo ponemos como un ejemplo actual, o sea, un ejemplo de la economía actual, que estamos en un país donde nos rige una moneda y una política, y que las personas que tienen mayor recursos pueden inclusive canjear esa moneda por monedas de Estados Unidos, de Brasil, de Inglaterra, de Europa, ¿sí? Y puedes tener este intercambio monetario porque la situación económica te lo permite. Yeah. Y hay otras personas que estaban ahorcadas con su moneda porque dependían de su trabajo para vivir y para poder pagar a ese pequeño banco que se llamaba industria, ¿no? Que se llamaba hacienda.
Es lo mismo. Bueno, porque además hay que decir que la gente su sueldo no era su único ingreso. Por Ok. ejemplo, las esposas se dedicaban, cosa que ocurre hasta el día de hoy, a lavar la ropa de la gente de Mérida. Ok. Entonces ahí recibían otra Ay, qué moneda. loco. Podían tener todo lo que tuvieran en su patio, era de ellos. Gallinas, un huevo, pues vendes huevo, es tuyo. Claro. Tienes mata de Ah, papaya, vendes papayas, es tuyo. Tienes plátanos y los vendiste de Mérida, también es tuyo. Entonces eso, y es algo similar a lo que vemos hoy en Cuba, con Ya. los cooks. Ajá. Ok. O sea, en teoría ellos solo tienen la moneda interna, los cooks. Pero de Pero una es u otra falso, manera, ellos tienen una moneda se pueden más hacer de la dinámica otra interior, también. ¿no? Claro. se pueden hacer de las dos monedas. O sea, tienes la moneda de la y cuando lo sabes manejar, ya dio 20 vueltas. Sí. Entonces Sí. es bastante, es mucho más complejo. Sí. Al fin y al cabo estamos en una estructura económica. Venimos desde hace muchísimos años y siglos de una estructura económica en donde la estructura económica bien permite siempre ciertas cosas a los que poseen la mayor cantidad de recursos, ¿no? Claro, pero Nunca ha sido no, una es esclavitud permisiva también generalizada. a diferentes escalas. Y que es lo chistoso que se satanice y se ponga tan rígido la manera que no podían comprar en otro lugar. Bueno, Es que seguramente no algunas personas, ¿sí me explico? Sí. Claro. Pero y era cosa de ser creativo. claro. O sea, porque podrías estar bien fregado, pero cosa que te supieras. Hay un testimonio que me encanta de esos, de la época, de una señora que su marido, no sé cómo lo hacía, pero de las 4 semanas que trae el mes, una trabajaba y se emborrachaba 3. Ok. Se iba de parranda. Y entonces ella al revés, ella le pide al patrón, no lo puede encerrar. Porque además Para que les no se molestaba. escape y se gaste. Claro, lo toca estar cuidando, se chinga la caguama. Sí, sí. Pero 3 semanas, o sea, trabajaba una y tomaba 3. Ok. Pero además, ella de lo que se quejaba era de tener que lavarle la ropa sucia. Porque eran la ropa sucia de 3 semanas borracheras. Imagínate, esa cosa estaba podrida. Claro, claro. Fuck. Ok. No, claro. Entonces, claro. con creatividad, mira. Sí, Claro, es que lo Como el día trataban de muy hoy. mal y la esposa feliz porque finalmente lo tenían ahí encerrado, ¿no? Es Solo como que, que en el eso fútbol lo No que lo eso no- encerraron. Ah, no. Ese fue el final de la historia. Ok, no le ok, encerraron ok. porque él dijo, no, eso no está, pues, ni modo. Dice, si tú que le dices, si la esposa no lo puede controlar, pues yo menos. Claro. Claro. Es como en el futuro relaten de que en aquellas ciudades del 2019 que la gente pepenaba por las calles y todos le hacían el fo y nadie le daba un centavo y que la gente se moría y Le el que hacían estaba el fo. muerto lo iban a buscar en un camión a tirar al... ¿sí? Pues oye, aquí hay oportunidades también, hay chamba, Claro. hay jales, ¿sí me explico? O sea, y no dudo que hay personas que se mueven en la calle también, Claro. pero eso no es una generalidad, ¿no? Sí, no, sin duda. Yo siempre leía eso, me pensaba en los trabajadores de ahora. Yo recuerdo un contratista que se super mataba con su gente y todo, porque tenía un hijo con una discapacidad y necesitaba para los medicamentos, para el tratamiento, Necesitaba más lana. se movía, Estaba pero muy trabajaba en la motivado. cosa, padrísimo. O sea, da gusto, o sea, te podías ir de vacaciones y ver la cosa se movía sola. Y otros no, había uno que siempre estaba borrachito, bueno, medio Claro, crudo, sin duda. medio... Va. Siempre ha habido. Y la misma oportunidad tenía. Claro que Claro. uno sacaba más tramo que uno que el otro por Lógica, claro. ganas. O sea. Así es. Pero luego dicen uno es el desgraciado, ¿no? Ah, claro. Sí, como platicamos, todavía es un tema de actitud, ¿no? Un tema de estar dispuesto y avanzar, ¿no? Algunos saludos ahí, David. Los mismos, las mismas personas. ¿Qué dice? Que el que le preguntó hace Oye, ¿qué? la El de maya, la- güey. La arquitectura maya adelantada Está. a su tiempo y aún en nuestra época inigualable. Ah, es excelente, una sí, sí, declaración, sí. claro, claro. 10 Completamente, segundos. Vamos. completamente de acuerdo. ¿Vas o voy, man? Vas. Voy, ok. Estamos de vuelta en Más de Arquitectura, ahora sí, man, con el bloque de cierre del programa, a todo dar. Para los que nos dejan de sintonizar ahora, bueno, con el arquitecto Raúl Rivero, hablando sobre temas, ¿no? ¿Cómo van las estructuras sociales? ¿Cómo entendemos los espacios a través de la historia que nos hablan de la calidad de vida, de los movimientos de la gente, ¿no? Raúl, platicamos durante el corte, actividades sociales de los trabajadores y patrones, también la economía, la famosa tienda de raya que había en las haciendas.
cuentan algunas historias que los trabajadores solamente podían comprar en su tienda de raya y eran ajenos a la economía externa de la hacienda. No podían ir a Mérida, no podían ir a pueblos. ¿Qué hay de esta situación? Mira, lo que platicábamos, en realidad, si bien eso es importantísimo, porque a veces se habla de la hacienda enequenera como si fuera una tienda de conveniencia de esas que son todas igualitas. Claro. Y no era así. Cada una era un mundo, pero un mundo por completo. Tenía bienes distintos. Era otro patrón, todo. Era, así como también se ha generalizado en su momento la vivienda colonial, como si hubiera sido hecha en serie y cada una era un cuento. Así es. Los conventos franciscanos. ¿Qué estudias del convento? Como si hubiera sido un Se molde de generaliza todo. ¿no? Y cada uno tenía. Entonces, así como con todo, las haciendas tenían cada una su vida. Y si bien sí hay que recordar siempre que hubo casos muy tristes, como hoy en día también hay empresas donde sus trabajadores tienen condiciones muy malas, pues también había unas donde también era bastante agraciada la situación. Sin embargo, algo que pasaba era que podía haber doble moneda. Bien. Lo que decíamos, y O sea, también, podías tener pesos y dólares, vamos a exactamente, llamarles, en ¿no? el sentido de que, por ejemplo, las señoras que lavaban ropa de la gente de Mérida podían cobrar en otra moneda. Claro. Y así tenían otro tipo de ingresos. Si vendían huevos porque tenían gallinas en el solar, también ese era otro ingreso. Vendían fruta o carne o lo que sea, o prestaban un servicio, o una señora urdía hamacas y vendía la hamaca. Entonces eso era otra manera de tener otro dinero, y entonces eso te daba la opción de tener la doble moneda. Ok. Y eso también dinamiza la economía y nos hace recordar también que la gente era tan creativa como podía. O sea, Claro. también hoy en día el que sabía meterle creatividad y ganas a su trabajo lograba Iba mucho mejor. más que el que se encerraba esperando la bondad y la buena voluntad del patrón, ¿verdad? Claro. Claro, así Esto es. también nos habla de la concepción de la gente encerrada en la hacienda, ¿no? Como esta infraestructura a manera de prisión, pero también está esta situación cuando llegan a liberarlos, entre comillas, a todos los trabajadores, y dices tú, Raúl, pero la gente se extrañaba, ¿no? ¿Liberación de qué? ¿A dónde iban a ir después de vivir en toda esta infraestructura tan completa? Fíjate, más o menos para estas fechas, del 20 al 20 y tantos de agosto 1914, en la época del general Eleuterio Ávila, se les va y se le avisa a la gente que eran libres y que se les perdonaba su deuda. Que son dos cosas muy distintas. Una cosa es liberar a la gente, otra es perdonar la deuda. Deuda que además la gente sabía que no iba a poder pagar nunca, ni en esta vida, ni jamás. Pero tampoco el patrón esperaba que le pagara. De las cartas, de los testimonios de algunos nietos de los hacendados, decían, es que siempre decía, es que nunca me van a pagar. O sea, tipo comprarle algo a alguien, estás endeudado, pero bueno, no estás realmente esperando cobrar ese dinero, ¿no? Claro. Sin embargo, me gusta mucho los testimonios de la época. Estamos pensando sobre todo las haciendas que están en la que ahora conocemos como la carretera Mérida-Uxmal. Sí. Estamos pensando en Yaxcopoil, Pebá, Cacao, San Pedro Chil, etcétera, que van y le dicen a la gente, pues ya se pueden ir, son libres. ¿Dónde nos vamos a ir? Váyanse a su ¿Para dónde, casa. Aquí vivimos. Sí. Y eso cambia el panorama, porque además el discurso oficial del gobierno del centro del país, que va a ser además un discurso oficial en el sentido de que la revolución se va a oficializar, y las instituciones emanadas de la revolución, todas, todo el aparato político que sale de la revolución, se va a encargar de justificar a la revolución. Claro. Claro. Como algo similar a lo que ocurre en otras partes del mundo. Cuando un régimen se establece, también crea todo un aparato para justificar el establecimiento de ese régimen. Sí. Entonces era decir, bueno, es que se está mandando el ejército a Yucatán para rescatar a esta gente. Claro. El asusto fue de la gente rescatada. Uno dice, vaya, vete a tu casa, pero es que yo vivo aquí. No, aquí te tienen, no, aquí vivo. Y su vida era todo. O sea, ahí bautizaban a sus hijos, ahí se casaban, ahí se morían y ahí los enterraban en el cementerio de la hacienda. O sea, Generación tras generación. tu vida era esa. Era tu ciudad al fin y al cabo. Y era como en cualquier parte del mundo, para el que tiene dinero y le va bien, Era más bueno, cómodo. era más cómodo que para el que está más fregado. Pero en general, esa reacción me gusta mucho porque decir, vaya. Sin embargo, yo siempre he dicho,
una de las pistas para saber dónde se vivía mejor o peor, hubo haciendas que efectivamente, pasado estos anuncios, 2-3 años se volvieron lugares fantasma. Sí. Y hoy vemos pedazos en medio del monte. Y otros, y es real, y suele coincidir. En cambio, en otros casos, la gente sigue viviendo ahí hasta hoy. Sí, Y claro. sigue viviendo en las casas que les dieron a sus antepasados los patrones. sí, en los asentamientos. E inclusive en los cascos de las haciendas lo siguen usando. Así es. En una situación legal más o menos rara y difícil en cuanto a la propiedad de los espacios, que eso lo hemos visto mucho, sobre todo en los proyectos cuando se interviene en Hacienda, pero la gente sigue viviendo en las casas. Así es. O sea, imagínate, si fuera tu cárcel, tu pesadilla, no vas a seguir viviendo generación tras generación, claro. ¿verdad? Y también decir que lo que da la revolución no es mucho mejor de lo que la gente tenía, sino todo lo contrario. Así es. La vivienda más pequeña, los espacios de educación, bueno, las haciendas tenían escuelas, en algunos casos eran de niños y niñas y otros, pero esos, vamos a comparar el salón que de hace 110 años con los que se dan ahora. Claro. Y no son muchísimo mejores. Claro. Los hospitales también, de lo que se ofrecía hace 110 años a lo que ofrece ahora el sector salud, bueno, pues para Antes estaba ver, mejor la para cosa, estar en el tal vez, 2019 ¿no? estaríamos Las bárbaramente haciendas mejor. tenían más Claro. presupuesto, sí estamos de Exacto. acuerdo. Exacto. Vamos a ver a quién le hizo justicia a la revolución y si realmente convino tanto que llegara la revolución a Yucatán. Y el espacio no miente, ¿no? Y el espacio no miente. Ahora, se nos ha acabado el tiempo, Raúl, en esta excelente charla que hemos tenido hoy contigo. Antes de irnos, nos gustaría saber tu opinión. Con todo esto que hemos platicado, el espacio, la historia, la estructura social, ¿hacia dónde va Yucatán con este hilo? ¿Qué sigue? Bueno, yo esperaría que tanto el sector privado como el sector público descubrieran nuestra historia, que nuestra historia, la verdadera historia, lo que realmente ocurrió es riquísimo. Más allá de lo que se cree o de los cuentos que se quieren vender, porque a veces se hace un proyecto pensando, oye, aquí qué pudo haber pasado o qué podríamos hacer con este lugar. Y sin embargo, si nos pensamos, ok, aquí realmente qué pasó y nos detenemos en nuestra historia es fascinante. Claro. Y eso se presta, esa es inspiración para los proyectos, no solo arquitectónicos, sino para los grandes proyectos de difusión y de gestión. Buenísimo. Raúl, ha sido un gusto tenerte. Muchísimas gracias. Excelente programa, Raúl. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias al Junior, aquí en los controles, al David ahí en la cámara y todo el rollo. Ángel San, Raúl, muchísimas gracias por esta charla el día de hoy. Que se repita. Claro que Por favor. sí. Claro que sí, con mucho gusto. Nos vamos a ver y escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche con más que arquitectura. Hasta la próxima. Los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez, te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por Kiss 97.7.